Esta mañana vamos a estar viendo el tema de la Cena del Señor y vamos a tener como texto de base 1 Corintios 11, 17 en adelante. Y antes de entrar para para enseñar sobre este tema tan importante, vamos a entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Señor, que tú me des claridad en cuanto al desarrollo de este tema tan importante y también que tú estés dando comprensión a tu pueblo para que puedan también entender. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en dar tu vida por nosotros y que nosotros podemos conmemorar y también que esto puede ser para nuestro crecimiento espiritual en ti. Ayúdanos, Señor, a entender quiénes deben participar y cómo debemos estar participando en tu cena. En tu nombre santo. Amén. Hoy en día existe mucha confusión respecto al tema de la cena del Señor. Así que vamos a estar explicando esta mañana quiénes deben participar y luego en las próximas vamos a estar explicando más del sentido, del significado importante de qué es la cena del Señor. La confesión de fe de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Elión, dice lo siguiente en el punto 18 de nuestra confesión. La Santa Cena es la ordenanza del Señor Jesucristo administrada con el pan y el fruto de la viña, que se practica en sus iglesias. Es una conmemoración del sacrificio de Cristo para fortalecer la vida del creyente en su comunión con Cristo y su iglesia. Otra vez, es la ordenanza del Señor Jesucristo administrada con el pan y el fruto de la viña, que se practica en sus iglesias. Es una conmemoración del sacrificio de Cristo para fortalecer la vida del creyente en su comunión con Cristo y su iglesia. Hoy día existe mucha confusión respecto a qué es y quiénes deben participar de la cena del Señor. Y las razones por eso es, por un lado, la Iglesia Católica y la tergiversación completa que le ha dado a esto, y por otro lado, como la Iglesia Evangélica ha restado su importancia en nuestros cultos. Así que vamos a estar viendo la centralidad de qué es la Santa Cena, la Cena del Señor, y cómo debemos ir practicando eso como iglesia. Vamos a comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, 17 a 34. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno toma primero su propia cena. Uno pasa hambre y otro se embriaga. Versículo 22. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga.
De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa. ¿Para qué? No os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Eso es el texto de base que vamos a estar viendo tanto esta semana como la semana que viene en cuanto a este primer punto de quiénes deben estar participando de la cena del Señor. La verdad principal de estos 3 sermones que vamos a estar dando sobre este tema es: la cena del Señor es lo que Cristo estableció para conmemorar el nuevo pacto en su sangre y para la alimentación espiritual de su cuerpo. Solo los creyentes verdaderos que han sido bautizados y que son miembros comprometidos en una iglesia local deben participar de esta celebración. Y eso vamos a estar viendo la última parte, más que todo, hoy día y la próxima prédica, respecto a quienes deben estar participando en esta cena del Señor. La Confesión Bautista de 1689, la confesión que nosotros como iglesia estamos estudiando y la cual también es un fundamento para nuestra iglesia, esa confesión dice lo siguiente en el punto 30, en el subpunto 1. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y ellos, y entre ellos mutuamente. Entonces eso resume de una forma concisa qué es la cena y quiénes deben estar participando. Y vamos a ustedes pueden leer eso, tienen ese documento que pueden volver a leer, pero vamos a estar desmenuzando lo que dice la palabra respecto a esta cena y lo que quienes deben estar participando, su significado y realmente por qué es tan importante para nosotros. Hoy en día en la iglesia, como ya mencioné, hay mucha confusión respecto a qué es la cena y su importancia. Solo mencioné que en las iglesias evangélicas, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ya hemos restado mucho de su importancia. Ya no le tratamos como algo central en nuestras reuniones. Muchas veces es un accesorio al culto principal. Y no es tan importante como debe ser. Por otro lado, la iglesia católica ha tergiversado completamente el significado de esta ordenanza. Le ha dado una importancia central en sus cultos, pero el significado se ha distorsionado casi por completo. Lo que vamos a estar viendo que en el Nuevo Testamento, los primeros creyentes participaban frecuentemente de esta ordenanza y le daban un papel muy central
en sus reuniones. Así que vamos a estar viendo eso a medida que vayamos viendo estos puntos. Así que el primer punto, y solo vamos a ver una parte de este primer punto en el bosquejo esta mañana, es quiénes participan de la cena. ¿Quiénes son los que deben estar participando de la cena del Señor? Y en resumidas cuentas podemos decir que solo los creyentes verdaderos que son bautizados, quienes están en comunión con Dios y que están comprometidos a una iglesia local, deben participar en la cena del Señor. Y lo que vamos a estar viendo es que esta cena es una compartida en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No es, una cena en la cual participa individuos aislados. Es algo conjunto que celebramos juntos. En este primer punto vamos a estar viendo lo positivo, quienes deben participar y el contexto en el cual deben participar. También vamos a estar viendo lo negativo, es decir, quienes no deben participar y las razones por las cuales no deben participar. Así que vamos a estar viendo lo positivo. Primero, quienes deben participar y en el contexto vamos a estar viendo también el contexto en el cual se realiza la cena del Señor. Comenzamos leyendo Lucas 22. Más adelante, hoy día vamos a estar volviendo y también en la próxima prédica vamos a estar viendo más 1 Corintios 11. Pero por ahora vamos a comenzar con Lucas capítulo 22. Y esto habla cuando Cristo inauguró esta cena especial. Lucas capítulo 22, versículo 14 en adelante. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Así que eso es el pasaje que explica o que nos cuenta cuando el Señor Jesucristo inauguró esta cena, su cena, para conmemorar y para hacer su muerte. En este texto relata que Jesucristo estaba reunido con sus discípulos. Y en ese contexto se celebró esta primera cena con ellos. Y Él les indicó su significado, señalando que estaba vinculado con el nuevo pacto inaugurado por su sangre. Y es importante, solo vamos a tomar un minuto, unos momentos primero para pensar en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto y quiénes forman parte del nuevo pacto? Porque entendiendo esto nos va a ayudar a entender quiénes deben participar de la cena del Señor. Así que pasando a Hebreos capítulo 8, versículos 8 a 12, que es una cita de Jeremías 31, pero vamos a estar leyendo de Hebreos 8 a 12. Dice así en este pasaje, porque reprochándolos, está hablando Dios para con los israelitas, Él dice, mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto que Cristo inauguró no es con un pueblo físico, sino con el pueblo espiritual de Dios. Este pueblo espiritual que han experimentado el nuevo nacimiento. Este es el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo. Y aquí en este pasaje habla de que, en versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y cuando uno va leyendo el Nuevo Testamento, se entiende que está hablando de los que realmente participan o forman el pueblo espiritual de Dios. Y en este pasaje explica, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y al final, también, versículo 12 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que la pregunta es, ¿quiénes están siendo descritos en este pasaje? ¿De quiénes está hablando este pasaje? Bueno, ellos tienen sus pecados perdonados. Han experimentado la misericordia de Dios. Tienen la ley de Dios ya escrita en su corazón. Y obviamente viendo todo esto, también el pasaje que hemos leído en Lucas, es el pueblo santo que ha sido apartado para Dios. Son los creyentes, los cristianos verdaderos que se han arrepentido y creído, que han recibido esa misericordia de Dios. Y ese nuevo pacto en la sangre de Cristo está establecida con este pueblo de Dios. Así que como base debemos entender que en Lucas 22, 19, está hablando, el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo es con los que lo conocen. Y en ese pasaje también en Lucas era obvio a quienes dirigía Jesucristo la palabra. ¿Quiénes tenían que hacerlo en memoria de Él? Eran sus discípulos. No fue dirigida esa palabra a toda persona sin excepción, sino solo a sus discípulos. Y vamos a estar viendo en otros pasajes que eso también llega a incluir todos los que lleguen a creer en Él. Pasando a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 38 y luego 41 y 42. Hechos, capítulo 2 y versículo 38 primero. Y Pedro les dijo, y esto es en la prédica, en el día de Pentecostés, después de haber salido Jesucristo de la tierra y que los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo. Así que Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pasando al versículo 41, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En este pasaje, no solo los 12 discípulos, sino también todos los nuevos creyentes participaban en el partimiento del pan. ¿Quiénes eran esos nuevos creyentes? Eran los que habían recibido
la palabra predicada sobre quién es Jesucristo, incluyendo su muerte y su resurrección. Eran los que se habían arrepentido de su maldad contra Cristo y eran los que habían creído en Cristo como el Mesías prometido. Esas son las personas que participaban en ese momento participaban en la cena del Señor. Debemos entender esto porque lo más importante, lo más fundamental en todo lo que vamos a estar diciendo respecto a quienes deben participar en la cena del Señor es esto. Solo los creyentes verdaderos, quienes confían solo en Jesucristo y su vida, su muerte y su resurrección, esas personas son las que pueden participar en la cena del Señor. Solo las personas que se han arrepentido de sus pecados deben participar en esta ordenanza del Señor. No es cualquiera que puede participar, no es solo por asistir a una iglesia, por ser bautizado o lo que sea, sino lo más fundamental, lo más importante es que solo creyentes verdaderos que se han arrepentido de sus pecados, que confíen solo en Jesucristo, como el Mesías prometido, quien ha dado su vida por nosotros, esas personas pueden participar en esta cena. Y otra cosa importante, y todas esas verdades vamos a seguir viendo en otros pasajes, pero quiero recalcar como base lo que estamos viendo. Esto, creyentes primero, creyentes verdaderos pueden participar. Pero otra cosa importante para notar es que estos creyentes, al convertirse, fueron bautizados en Jesucristo. En los sermones anteriores, respecto a la ordenanza sobre el bautismo, hablamos de que en el Nuevo Testamento no hay un lapso de tiempo entre el arrepentimiento, ¿no? El creer en Jesucristo y el bautismo. La señal externa de lo que había pasado internamente en la persona era ser bautizado. La verdad principal de esos sermones fue lo siguiente. El bautismo cristiano es la ordenanza externa del nuevo pacto que acompaña el arrepentimiento y fe. Significa morir a sí mismo y ser resucitado espiritualmente, es decir, unido a Cristo para formar parte del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento el patrón normal era lo siguiente. Una persona, como dije, se arrepintió de su maldad, creyó en el Señor. Enseguida esa persona fue bautizada. No fue algo normal esperar un largo tiempo para ver si el arrepentimiento era genuino o no. En su contexto, el someterse a Cristo como Señor y el ser bautizado como señal externa de lo que había pasado internamente, podría conllevar consecuencias serias, y esas consecuencias incluían la persecución. Así que en ese contexto, el convertirse a Cristo y el bautismo, participar con los otros creyentes, no fue algo que fue tomado a la ligera. Y así, en ese contexto del Nuevo Testamento, lo que vamos viendo es que los nuevos creyentes eran bautizados y luego participaban con los otros cristianos. Así que fue en ese contexto que la iglesia se reunía y en esas reuniones participaban en la cena del Señor. En nuestro contexto, tristemente, aislamos estas verdades bíblicas. Aislamos la verdad bíblica de que una persona puede arrepentirse y creer en Cristo y luego puede seguir su vida cristiana como un creyente solitario. Aislamos eso del bautismo. Tal vez esperamos 1 año, 2 años, un buen tiempo para ver si hay fruto digno de arrepentimiento. Aislamos eso del participar en la cena del Señor. Y aislamos eso también de una participación real en
en la comunión de los santos, con los hermanos. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que todas esas verdades o todas esas prácticas iban de la mano. Cuando una persona escuchaba, fue convencido de su pecado delante de Dios, se arrepintió. Esa persona estaba creyendo en el Señor como el Mesías prometido para el perdón de sus pecados. Esa persona fue bautizada y luego comenzaba a participar con los hermanos, incluyendo participar con ellos en la cena del Señor. Pasando a otro texto, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Y este texto relata lo que llegó a ser la práctica común de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían el primer día de la semana, como nosotros lo hacemos, participar pero ellos no solo hacían eso para escuchar la palabra, pero ellos lo hacían como también para participar en la cena del Señor. Y es interesante que aquí dice, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Lo que parece obvio es que ellos participaban en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor, cada semana. Ellos participaban en eso. Y por eso nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica de León, nosotros hemos tomado eso como nuestra base para participar en la cena del Señor cada semana que nos reunimos. Y en eso, lo que se ve una y otra vez, es que esta cena del Señor se participa conjuntamente con los otros creyentes. No es algo que uno participa solitariamente, es algo que se participa con todos los hermanos de la iglesia. 1 de Corintios 10, 16, 17. 1 de Corintios 10, 16, 17 dice lo siguiente. Hablando del cuerpo de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Otra vez, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y obviamente está hablando de participar literalmente en la copa y el pan que Cristo, que representaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso tenía un significado mucho más allá de solo un cuerpo, los elementos mismos. Y eso vamos a seguir viendo en los próximos puntos. Pero en este momento lo que quiero enfatizar es que ellos participaban con el cuerpo de Cristo. Y dice, no es la participación en el cuerpo de Cristo, y obviamente hablando de formar parte del cuerpo de Cristo. Y porque dice en versículo 17, porque es el pan, que el pan es uno, y nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Y en este pasaje en 1 Corintios 10 y 11 se verá lo mismo, que no es muy claro si cuerpo significa el cuerpo físico de Cristo que fue sacrificado en nuestro favor, o si es el cuerpo espiritual que es la iglesia reunida, la iglesia, su iglesia como su cuerpo. Pero una y otra vez en el Nuevo Testamento se ve que los que participan
en la cena del Señor son los creyentes y participan cuando están reunidos como iglesia de Cristo. Y una y otra vez, esto es el patrón que veremos en el Nuevo Testamento. Voy a leer los puntos 3 y 4 de la Confesión Bautista, 1689, que también habla de estos asuntos. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que toman y parten el pan y toman la copa, participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Así que en eso se ve que los ministros son los que están orando por los elementos y participamos juntos con los santos. El punto 4 de esa confesión dice: negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza, y a que Cristo instituyó. Entonces, otra vez, eso está hablando de la importancia de participar, pero que no debemos elevar los mismos elementos, como hace la Iglesia Católica, a un nivel de adorarlos. Cuando nosotros compartimos la copa y el pan con otros creyentes en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo local, estamos simbolizando la unidad de este cuerpo de Cristo, que le pertenecemos como su pueblo y que Él ha comprado con su sangre a nosotros y que nosotros participamos en el nuevo pacto. Así que, resumiendo toda esa parte, ¿quiénes deben estar participando de una forma positiva? Y luego vamos a pasar a la parte negativa. ¿Quiénes no deben participar? ¿Quiénes deben participar? Los que se han arrepentido de sus pecados. Los que han creído en Cristo. Los que han sido bautizados. Y los que están participando en la iglesia local. Y vamos a dar más énfasis también en ese último, en cuanto a la participación en la iglesia local, en la próxima prédica. Con eso quiero pasar a lo negativo. Quienes no deben participar en la cena del Señor. Quienes no deben participar en la cena del Señor. Leemos los versículos a continuación en 1 Corintios 10. Estuvimos leyendo algunos versículos en 1 Corintios 10. Vamos a leer versículo 18 en adelante. Considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado, los ídolos, es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? En este pasaje hay dos grupos que no deben participar en la Santa Cena. Primero podemos decir el gentil. Y en el contexto de 1 Corintios 10, podemos decir que la palabra gentil no se refería a los gentiles por la carne, es decir, por su ascendencia. Aquí, en este pasaje, los que se refieren a los gentiles serían los no creyentes. Porque cuando dice, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, y ahí es obvio que está hablando de los no creyentes. Hay que recordar que en la iglesia de Corinto había muchos gentiles
que no eran judíos. Un gentil, por definición, es alguien que no es judío. Así que había muchos creyentes de esa ascendencia. Y en ese sentido, ellos habían llegado a formar parte del pueblo de Dios, el Israel espiritual de Dios. Así que en este contexto, cuando habla de los gentiles, está hablando de los no creyentes. Los no creyentes son las personas que no deben participar en la cena del Señor. Y eso es lo que hablamos en la parte positiva. Positivamente, solo creyentes deben participar en la cena del Señor. El otro grupo de personas en este pasaje que no deben participar sería el grupo de los que querían vivir, por decir, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Me explico. Son las personas que confesaban ser cristianos con su boca, pero quienes no querían someterse realmente al señorío de Jesucristo. Tales personas aparentaban ser creyentes, pero no eran de verdad o que estaban titubeando en eso. Y estaban viviendo en el pecado. Y ahí vamos a seguir desglosando eso en el resto del sermón de hoy, porque la carta de los Corintios dice mucho al respecto. De los que tal vez eran creyentes verdaderos, tal vez no, pero en mucho su vida no coincidía en ser un creyente verdadero. Entonces Pablo en varias ocasiones los estaba amonestando al arrepentimiento genuino y al volver a Cristo en cuanto a acciones particulares en su vida. Así que el otro grupo de personas en este pasaje que no deben participar son los que estaban viviendo en algún tipo de idolatría o rebelión contra Dios. 1 Corintios 11. Llegamos a pensar ahora en el resto de esta mañana en 1 Corintios 11, versículos 17 a 34. 1 Corintios 11, 17 a 34. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque el comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre, y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa,
para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. En este pasaje hay mucha enseñanza y aplicación para nosotros. Primero, es el trasfondo de esta carta para poder entender este texto de una forma más adecuada. Y aún en lo que vamos a ir hablando en este momento, hay mucha aplicación para nosotros y vamos a seguir viendo estas aplicaciones tanto más que todo en la próxima prédica, pero al estar viendo este contexto, quiero que nosotros estemos pensando y cómo se aplica eso a nosotros, a nuestras vidas personales y a nuestra iglesia hoy en día. Esta carta fue escrita, la carta a los Corintios, fue escrita a una iglesia en Corinto y fue escrita por el apóstol Pablo. Esa iglesia tenía muchos problemas y muchos problemas muy serios. Uno de ellos fue la división que había por seguir uno u otro apóstol o maestro. Otro fue la inmoralidad, otro fue litigaciones. Otro fue el mal uso de los dones. Vamos a estar viendo cada uno de esos brevemente en un momento. 1 Corintios 11, versículos 17 a 19, hacen referencia directa a esas divisiones en la iglesia, las divisiones que se habla en capítulo 1 y luego en otras partes. Esos creyentes seguían reuniéndose como iglesia cristiana, pero Pablo les observaba diciendo que sus reuniones no eran de provecho, sino que causaban más bien daño. Es de notar que ellos, los que profesaban ser creyentes, participaban de la cena del Señor cuando se reunían, pero lo hacían de mala manera. Y en su contexto específico, en 1 Corintios 11, 21 y 22, dice que los ricos estaban discriminando contra los pobres. Los estaban avergonzando públicamente en la misma cena del Señor, porque ellos no tenían mucho. Y Pablo hizo un juicio sobre ellos en versículo 20 respecto a eso. Él dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Pablo los juzgaba diciendo que aunque pretendían participar juntos en la cena del Señor, la realidad era totalmente diferente. Por todas sus divisiones y el pecado que estaba ahí, ellos ya no participaban como iglesia. Esa cena no era la cena que Jesucristo había instituido. Más bien, estaban creando divisiones y estaban comiendo otra cosa. Aplicando eso a nosotros, podríamos pensar que esos pecados de división jamás ocurriría, por ejemplo, en nuestra iglesia. Pero veamos en un rato, en la próxima semana, unos ejemplos muy prácticos de cómo también en nuestras iglesias evangélicas menospreciamos tanto el cuerpo físico de Cristo en su sacrificio como su cuerpo espiritual, el cual es su iglesia. Otra vez, 1 Corintios 11, 22 dice, Pablo les dice que estaban menospreciando la iglesia de Dios. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. Lo que hacían era tener apariencias delante de los hombres mientras menospreciaban la misma iglesia que Cristo había comprado con su sangre. Y luego, después de todo esto, en versículo 27 dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado más grave es contra Cristo, su sacrificio dado y también su cuerpo. El Kistemaker dice lo siguiente de versículo 27. La comentarista
será culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Las palabras indignamente y culpable van yuxtapuestas en el griego y se explican mutuamente. Una explica la otra. Como lo aclara una ilustración moderna. Una persona, y él usa este ejemplo, una persona que quema la bandera de su país está declarando que no lo respeta, admitiendo que una bandera no es más que un pedazo de tela. Sabemos que simboliza a la nación. Faltarle el respeto a la bandera es despreciar al país que representa. De la misma forma, si comulgamos indignamente de los elementos de la Santa Cena, estamos cometiendo un sacrilegio. El que profana el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, han elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo mataron. Esta gente se hacía culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, porque avergonzaban abiertamente al Hijo de Dios y lo trataban con insolencia. Y así que eso es lo que él dice de respecto a indignamente y culpable ahí en ese versículo. Así que al participar en la cena del Señor de una forma indigna, estamos profanando primero a Cristo. Y estamos profanando, es decir, tratando como algo no sagrado, no algo especial. Lo estamos tratando como si no fuera nada. Estamos haciendo eso cuando participamos de una forma indigna de su Señor. Esto es lo más importante, o por decir lo más fundamental, de los otros pecados que cometemos. Estamos desvalorando a Cristo y a su iglesia. Muchas veces ni meditamos en eso al participar en la cena del Señor. Muchas veces no meditamos en nuestras propias vidas en cuanto al pecado, sea personal o sea público, como un pecado contra todo el cuerpo de Cristo. Y en esta carta lo que vemos es, hay muchos problemas en la iglesia de Corinto. Y en esos problemas, esos pecados no eran solo contra otra persona individualmente, eran contra Cristo, eran contra también el cuerpo de Cristo. Y al participar en la cena del Señor, mientras cometían y seguían en esos pecados, era un desprecio para Cristo, un desprecio para su sacrificio y un desprecio para la iglesia local, los hermanos de la iglesia. Así que lo que deseo esta mañana, vamos a terminar viendo varios pecados en los cuales ellos habían metido y que Pablo estaba intentando corregir. Y luego, en el próximo sermón, vamos a resumir lo que hemos visto hoy y continuar viendo aplicaciones más específicas y también otros asuntos de esto y la importancia de participar juntos. Así que en esta carta a los Corintios, había diferentes problemas expuestos que ya mencioné muy brevemente. En esta carta había bandos que se aferraban a diferentes líderes. Y en eso, en capítulo 1, por ejemplo, manifestaba que había divisiones en la iglesia. Unos cuantos decían, seguimos a Pablo. Otros decían, seguimos a Apolos. Otros decían, seguimos a Cefas. Ese seguimiento tras un maestro, aunque sea buen maestro, era pecado. No solo contra Cristo, sino también contra toda la iglesia reunida, como se ve también a través de todo el Nuevo Testamento. Cuando hay sectarismos, cuando hay bandos, estamos pecando contra Cristo mismo. Porque Cristo no inauguró una iglesia con este maestro, con otro maestro. La iglesia de Cristo es con Cristo mismo como cabeza.
no con ningún pastor, ni apóstol, ni maestro como el más importante. Así que cuando hay sectarismos, estamos proclamando falsedades de Cristo y su sacrificio, si participamos en ello. Hay un solo cuerpo, una sola cabeza. En la carta de los Corintios había litigios entre los hermanos de la iglesia. Y otra vez, ese pecado no era solo contra ese hermano, era también contra Cristo. También era contra la iglesia. Lo que estaba pasando es que un hermano estaba llevando el juicio a otro hermano en la semana, durante la semana, por decir. Y en los domingos, el fin de semana, estaban participando juntos esos hermanos en la cena del Señor. Eso era llevar una doble vida, de vivir algo durante la semana y otra cosa los domingos. Cristo se dio a sí mismo para reunir a su cuerpo, para que pudiéramos resolver esos problemas juntos. En esa carta en Corinto, había pecado sexual, y ese pecado ya se había dado a conocer a la iglesia, y la iglesia no hacía nada. Deseo enfatizar dos cosas así. Primero, el pecado sexual, sea fornicación, adulterio, pornografía, etc. Aun si es un pecado secreto, es un pecado que es, obviamente, primero contra Cristo, pero también es contra a su cónyuge, la familia, y también contra la iglesia de Cristo. El participar en la cena del Señor mientras continúa en pecado sexual es una afrenta contra Cristo, su sacrificio, y también es una afrenta contra la iglesia de Cristo. Segundo, el sacrificio de eso, cuando uno peca de esa forma, y la iglesia misma no hace nada al respecto cuando se entera de esa situación, es una doble afrenta contra Cristo y su iglesia redimida. Porque en tal situación, toda la iglesia llega a participar en esa maldad. 1 Corintios 5, 11 a 13 dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra, difamador, borracho, estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsar de entre vosotros al malvado. Así que Pablo está diciéndoles que hagan algo con esa persona que está haciendo eso. La reacción de la iglesia frente al pecado flagrante es un índice real. Si honra a Cristo, si honra al cuerpo de Cristo. Si toleramos, si promovemos el pecado adentro, estamos menospreciando a Cristo, estamos menospreciando al hermano y estamos menospreciando a toda su iglesia. Y así participar en la cena del Señor de tal forma es participar hipócritamente. En la carta también, pasando otra situación en la carta a los Corintios. En esta carta había retos de matrimonio en cuanto a dar a su cónyuge sus derechos conyugales. A la vez, me explico en eso, en el matrimonio, el no reconocer la seriedad de la unión matrimonial en darle a su cónyuge sus derechos, ¿no? De no reconocer, cuando yo me caso, mi cuerpo ya no me pertenece, más bien pertenece a mi cónyuge. Conjunto con eso es tomar muy en serio la parte de seguir
con mi pacto de matrimonio, de no practicar el divorcio. Y estos asuntos se ven en el capítulo 7. Entonces, de entender la seriedad del pacto dentro del matrimonio, que ya yo pertenezco a mi cónyuge en eso, y que no debo tomar a la ligera todo ese pacto y la práctica de como ser del mundo, de entregarme o de guardar mi cuerpo como si seguía siendo mío, por decir, o de divorciarme de mi cónyuge de una forma ligera. Y en eso, lo que Pablo está enseñando es que no deben ser como los paganos que hacían eso a la ligera. Otro asunto, en esa carta fueron advertidos contra la idolatría. Ya hemos leído un pasaje, pero hay otros en 1 Corintios 10 también que habla de este asunto. Deberíamos entender que la idolatría no es siempre usar una imagen visible delante de la cual uno hace reverencias. La idolatría, en resumidas cuentas, es no darle a Yahweh Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas diarias. En el contexto de 1 Corintios, habla de la participación en fiestas paganas. Habla de la codicia, habla de la fornicación y la murmuración contra Dios. Y todo eso formaba parte de su idolatría contra Dios. Ellos no deberían haber estado participando en la Santa Cena, en la Cena del Señor, mientras estaban metidos en esas cosas. Y también en esa carta habla del mal uso de los dones. Los dones tienen que ser ejercitados con la base del amor genuino y para la edificación de todo el cuerpo. El mal uso de los dones es pecar contra Cristo, es pecar contra su sacrificio perfecto y es pecar contra su cuerpo, su reunido. Es pecar contra Él en eso. Así que el mal uso de los dones, el usar los dones por razones egoístas, el usar los dones para la pretensión personal, es en contra de Cristo. Así que eso también es otra razón por otro pecado que estaba ahí dentro de esa iglesia. En sí, se podría seguir enumerando más asuntos de esta carta misma y cómo ellos profanaron al Señor y su sacrificio al participar en la cena del Señor. Como ya hemos visto y como vamos a seguir viendo, hay muchos pecados en los cuales la iglesia puede participar y de esa forma llega a participar de una forma indigna en la cena del Señor. Pero creo que podemos resumir todo eso en lo siguiente. Cuando los creyentes, esta última parte, cuando como creyentes seguimos una vida de pecado conocido en cualquier área de nuestra vida, y si seguimos participando en la cena del Señor, estamos pecando contra Cristo. Estamos profanando su sacrificio, estamos profanando su cuerpo dado y estamos pecando contra el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo local. Y así es participar hipócritamente. Y en la próxima prédica vamos a seguir viendo más ejemplos de eso, más en nuestro contexto, usando estos como base. Pero también vamos a ver la seriedad con la cual Dios toma el participar en su cena y la disciplina que Él da por participar indignamente en eso. Y como vimos, esta iglesia, la iglesia en Corinto, seguía participando en la cena mientras participaba o mientras estaba metido en muchos pecados. Así que nuestro reto como iglesia es que nosotros podemos estar viendo a nosotros mismos cómo estamos delante de Dios
y que nosotros podemos tomar muy seriamente. Podemos estar meditando en nuestras propias vidas como creyentes, como iglesia, y estar viendo cómo aplicamos eso a nosotros mismos. Haciendo la pregunta, ¿realmente nos estamos esforzando contra el pecado o estamos metidos en un pecado? Colectivamente, personalmente, que es contra Dios, contra su cuerpo. ¿Estamos buscando la ayuda de Dios, de los hermanos, para combatir el pecado en nuestras vidas? ¿O estamos entregándonos a esos pecados? No es todo creyente, pecamos, todo creyente, luchamos, pero en este momento lo que estoy hablando es una vida entregada a un pecado en particular, y una vida, un creyente, una persona que dice que es creyente, que no quiere reconocer su pecado ni quiere volver de aquello. Esa persona no debe participar. Para concluir esta mañana, deseo amonestar primero a los que no son creyentes, y luego voy a seguir el ánimo para nosotros los que somos creyentes. Una persona que no es creyente no puede participar en la cena del Señor. Lo más importante, lo más básico para participar en la cena del Señor es que uno es creyente verdadero, que participa en el nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo. Y eso es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Si una persona que me está escuchando esta mañana no ha hecho eso, que hoy día sea el día de arrepentirte, de confiar en Cristo. De otra manera, tú sigues bajo la ira justa de Dios y que vas a experimentar eso. Pero cuando uno se arrepiente y cree, ya está en el nuevo pacto y está reconciliado con Dios, tiene el perdón de pecado y ya puede participar libremente o puede participar con los hermanos en la cena del Señor. Recordamos la verdad principal esta mañana para nosotros que somos creyentes. La cena del Señor es lo que Cristo estableció para conmemorar el nuevo pacto en su sangre y para la alimentación espiritual de su cuerpo. Solo los creyentes verdaderos que han sido bautizados y que son miembros comprometidos a iglesias cristianas deben participar de esta celebración. La cena del Señor fue instituido por nuestro Señor Jesucristo y juega un papel muy importante en recordar los eventos centrales de nuestra fe, en ser alimentados espiritualmente de Él. Así que nuestra oración debe ser que participemos de esa forma, tanto colectivamente como individualmente, de una forma digna de Él. Que nosotros nos animemos, nos ayudemos a seguir creciendo en Él. Terminamos hoy con el pasaje que hemos tenido como base, 1 Corintios 11, 23 en adelante. 1 Corintios 11, 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen.
Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por lo que hemos visto, la seriedad de tu cena. Y ayúdanos, Señor, a entender que no debemos menospreciar tu cena, que está basado en tu sangre. Ayúdanos a entender lo que tú has hecho. A favor nuestro vamos a estar indagando más acerca de eso en las próximas prédicas, pero ayúdanos a realmente valorar tu persona, valorar tu cuerpo físico que tú has dado, valorar tu sangre y valorar a la iglesia, que es tu cuerpo que tú has reunido para ser tu pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio el pecado personal, el pecado colectivo. Y te pido, Señor, que en estos días difíciles que tú nos puedes ayudar realmente a entender la grandeza de lo que tú has hecho en tu sacrificio, de tomar la ira de Dios a nuestro favor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Que tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas. Que tú uses estas prédicas. En tu nombre santo. Amén.